Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré un fragmento muy importante de la historia de The Next Prince, la próxima serie de Sino New, pues en el libro ambos protagonistas tuvieron su primera vez juntos. En medio de la emoción del momento, ambos ya no podían ocultar que se aman, así que decidieron avanzar este paso que les faltaba para confirmar que se pertenecían el uno al otro, pues tal como dice Kanin en la novela, él estaba dispuesto a dejar su orgullo para poder estar con Charan, porque se dio cuenta que lo ama. Por favor, no olviden suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Antes de tener su primera vez, Charan y Kanin se habían dado un beso apasionado bajo la lluvia. Uno de los más grandes temores de Charan es la lluvia, pero ese día pudo soportar estar bajo la lluvia porque tenía a Kanin en sus brazos y porque confiaba plenamente en él. Luego de eso, un día, Charan ayuda a Kanin porque se lastimó el pie en su entrenamiento de esgrima. Es en ese momento que varios pensamientos sacuden su corazón. Tener a Kanin a su lado hace que Charan tenga un objetivo de vida más claro. De la oscuridad que antes veía, de acostumbrarse a no sentir nada, ahora todo eso ha cambiado. De pensar que nunca más podría volver a amar, esa idea también cambió. Cuando Kanin lo cuidó hasta que se sintió amado, Charan también quiso darle lo mismo a Kanin. Charan cree que esa noche fue una cuestión del destino, que lo hizo cruzar el cielo y traer a Kanin hacia él. Charan notó que Kanin estaba conteniendo su dolor y se acercó a él para preguntarle. Ning practicó hasta que se lastimó las piernas. Entonces, siéntate, yo masajearé tus piernas, dijo Charan en un tono de voz suave. Si es así, entonces Nin también está dispuesto. Si Pi tiene miedo o no se siente bien, tienes que decírmelo. Nin promete proteger a Pi de la misma manera en la que Pi protege a Nin. No importa que seamos Asawe de Batín o Pita que va, ahora solo seremos Charan y Kanin. ¿Entiendes lo que digo, verdad? En fracción de segundos, el líder del clan de protección de Deva tomó la cintura del más joven y lo sentó sobre él. Kanin se acercó y se sentó sobre su regazo, mientras Charan pronunciaba algunas palabras llenas de emoción y sentimientos que estaba reprimiendo. «Abre la boca», dijo Charan. Los niveles de paciencia de Charan se dispersaron. Mientras más veía el brillo en los ojos del más joven, la emoción en su corazón estallaba. Kanin no respondió. En su lugar, separó los labios dejando que el mayor hiciera todo lo que deseara. Charan encontró algo mejor que dibujar, y el joven también ya lo había descubierto. Kanin es una buena medicina. El aliento del más joven se dispersaba, soltando pequeños gemidos, mientras el mayor se embriagaba con los dulces labios de la persona en su regazo, presionando besos repetidamente, soltando a su vez un gemido vertiginoso, mientras trataba de controlarse a sí mismo. Los ojos de ambos, que solían ser feroces, ahora parecían seducirse mutuamente. El corazón de Kanin latía rápidamente, mientras éste se mordía el labio. Charan inclinó la cabeza para olfatear un poco el cuello del menor, murmurando a su vez lo bien que olía Kanin. Una mano gruesa se posicionó en la parte posterior del pequeño cuello, mientras presionaba sus labios contra los suyos. Una lengua caliente se deslizó por la pequeña boca que tanto le gustaba a Charan, lamiendo a lo largo de la línea de sus dientes, antes de morder, saborear y chupar la lengua suave y cálida del menor, mientras podía sentir cómo la persona que tenía entre sus brazos se deshacía. El cerebro de Kanin se nubló por un momento. Tenía los labios de un color rojo brillante. Charan besó a Kanin hasta el punto en el que el menor se sintió mareado. Charan besaba también. Kanin
Camina desnudo hacia Charan y se sienta sobre su regazo mientras lo empiezan a hacer frente al espejo. Kanin ya ha elegido. Esta noche se quitará todo, ya sea su deber o su título real, incluso su orgullo, si eso logra crear el ambiente entre ambos. Kanin está dispuesto a abandonar todo eso con la esperanza de que Charan no se niegue. Lo que Kanin no sabe es que ni siquiera es necesario que haga todo eso porque él ya tiene a Charan a sus pies y solo basta con lanzarle una mirada seductora y darle un beso para que Charan no pueda resistirse a él, tomarlo y hacerlo suyo. Kanin cerró los ojos cuando sintió el placer invadiendo su cuerpo. Quiero que Nin vea lo que yo veo. Pi quiere que Nin sepa lo hermoso que es. Charan era como una persona obsesionada con soñar, pero en realidad el hombre estaba tan completamente consciente ahora. Ya no huyas más de tus sentimientos. Si nos gustamos, seamos claros. Yo tampoco huiré de mis sentimientos, dijo Kanin. Bajo la guía de Charan, Kanin se aferró fuertemente con una mano a su brazo, mientras que con la otra mano se aferraba con fuerza a la costosa silla. Pi quiere que veas lo que yo veo. Quiero que sepas lo hermoso que te ves luciendo así. Kanin está listo para seguir a Charan y aún con timidez le dice, Nin está bien, ponlo dentro. ¿Qué puedo hacer aquí? Charan susurró cerca de la parte interna del muslo de Kanin. Levantó la mirada y preguntó inconscientemente y tomó la pierna de Kanin y la puso encima de su hombro. No te burles de mí. No me estoy burlando de ti, pero si no te preparo, entonces Nin se lastimará. Estoy bien con eso, solo ponlo, por favor. Charan pasó su nariz a lo largo de la pierna de Kanin, subiendo más allá de su rodilla. Solo bastó que olfateara un poco para que Kanin balbuceara lo que quería de inmediato. Quiero que lamas ahí. Respira, buen chico, responde Charan. Apenas estamos comenzando, dijo Charan. Buen chico. El cumplido vino con una pequeña mordida en el hombro. Kanin tembló. Todo su cuerpo estaba caliente y tenso. Los dedos de sus pies temblaban hasta que de repente abrazó muy fuerte a la persona que tenía enfrente. Kanin empezó a soltar lágrimas y mientras derramaba aquellas gotas de líquido blanco, accidentalmente enterró sus uñas en la espalda de Charan y escondió su rostro en los anchos hombros. Luego abrió la boca y empezó a gemir de placer. «Abre los ojos», dijo Charan. El tono de voz que sonaba como una orden hizo que el deseo de Kanin se volviera aún más intenso. Su corazón latía aceleradamente de tanto placer. Esa fue la única vez que Charan se atrevió a darle órdenes. «Respira», dijo Charan. Sus labios brillantes estaban abiertos, tomando todo el aire posible en sus pulmones. Kanin respiró profundo. Una dulce sensación envolvió todo su cuerpo, dejando escapar un pequeño gemido en el oído del mayor. El sonido de las pieles chocando resonaban en toda la habitación. Kanin elevó las caderas. Su conciencia y sus pensamientos actualmente estaban siendo incontrolables. El placer subió hasta su pecho y casi podía sentir cómo lo sofocaba. Buen chico. Mientras el mayor lo halagaba, mordisqueó suavemente el hombro de Kanin. Kanin se estremeció, todo su cuerpo temblaba por el placer y el nerviosismo. Curvó los dedos de los pies, abrazando con fuerza a la persona frente a él. Charan estaba sumergido en la pasión y emoción del momento por poder disfrutar de Kanin por completo por primera vez. Presionó lentamente la punta en la entrada del menor por unos minutos. La persona sobre su regazo empezó a temblar soltando pequeños gemidos. Nin aún no quiere terminar. En el pasado, Kanin siempre había sido una persona muy paciente, pero no sabía por qué en esta situación su delgado cuerpo estaba tan inquieto y ni siquiera podía pensar en eso.
Cuando el líquido blanco empezó a ser liberado, los ojos del menor estaban llorosos y accidentalmente enterró las uñas en la espalda de Charan. Escondió el rostro en los anchos hombros, mientras abría la boca y dejaba escapar los gemidos que tenía contenidos. Era como si Charan fuera un hombre obsesionado con sus sueños, pero en realidad ahora estaba completamente consciente. Empujó la parte más profunda del menor un par de veces más. La persona sobre su regazo gimió, mientras su cuerpo temblaba violentamente. «Ya es suficiente». El rostro de Canning se volvió rojo. Su delgado cuerpo jadeaba, mientras su cerebro quedaba en blanco y estaba somnoliento, debido a la fatiga, pero solo por un momento sus sentidos se activaron de nuevo después de escuchar un susurro acompañado del sonido de un nuevo empaque siendo abierto. «Aún no», dijo Charan. «No me digas eso, Piran», respondió Canning. «Apenas estamos comenzando», confirmó Charan.